Bien, vamos a hacer una introducción teórica a Azure Functions. Tuvimos una sesión dedicada con Guille Bellman sobre serverless para todo el mundo y los fundamentos de Azure Function, pero nos quedaron algunos temitas que quizás queremos aclarar específicamente en esta lección. Como comentó Guillermo, nosotros tenemos el logo de Azure Function. El logo de Azure Function es bastante particular. Por un lado tenemos una parte que se corresponde a la apertura y cierre de código y por otro lado tenemos este rayo que representa eventos y datos. Justamente la combinación de ambas cosas, ¿sí? Código con eventos y datos da lugar al logo de Azure Function. Un dato particular, pero que nos parecía interesante poder compartir con ustedes. Pero, ¿qué es? ¿A qué llamamos Azure Functions? Vamos a decir que las funciones de Azure nos permiten ejecutar pequeños fragmentos de código sin tener que preocuparnos por el resto de la infraestructura que en una aplicación normal tenemos que considerar. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de la estructura de un proyecto y de la infraestructura de hardware. Ambas cosas, ¿sí? Es ideal para tareas específicas, dado que simplifica la necesidad de generar código reduciéndolo solo a la parte lógica que necesitamos. Imaginemos lo siguiente, tenemos que realizar una función que chequee un FTP y que esos archivos del FTP los mueva a un storage account. Si nosotros tuviésemos que desarrollar esto como un servicio, tendríamos que pensar en todo el ecosistema del servicio. Toda la infraestructura de la aplicación, crear un nuevo proyecto, por ejemplo, en .NET, darle todo el formateo, generar todas las clases correspondientes, pensar cómo lo vamos a alojar, en dónde, en qué servidores, si va a ser un servicio de Windows o no. En cambio, con Azure Function no nos tenemos que preocupar de todo eso. Únicamente vamos a estar generando el fragmento de código que justamente nos permite ir a buscar un FTP, los cambios o los nuevos archivos, y el fragmento de código que nos permite mover esos archivos que encontremos a un storage account, y nada más que de eso. Vamos a utilizar, ahora vamos a ver más adelante, algo que se conoce como desencadenadores o triggers, y vamos a utilizar enlaces o bindings para poder conectarnos con cada uno de esos servicios. Pero no tenemos que codear esa conexión. Eso es lo maravilloso de Azure Function. Reducimos la cantidad de código generado, nos concentramos solamente en los aspectos lógicos de lo que queremos realizar y de todo el resto se encarga este servicio. ¿Cuáles son las características y funcionalidades que nos vamos a encontrar detrás de Azure Functions? Por un lado, soporta varios lenguajes, entre ellos C Sharp, JavaScript, F Sharp, Python. El lenguaje con el que ustedes mejor se lleven van a poder utilizarlo dentro de la plataforma. Por otro lado, es pago por uso. Ya hemos visto durante la sesión en vivo, la sesión número 3, todos los fundamentos de serverless, justamente. Pero aquí es donde entra el pago por uso de una manera muy importante a jugar en nuestras ejecuciones. Nosotros ya no vamos a hacer un pago por uso como era en el momento de las máquinas virtuales, en donde dábamos de alta un hardware, mientras teníamos encendida la máquina pagábamos, mientras no solo pagamos por los otros recursos. Realmente en Azure Function podemos tener la posibilidad de pagar por ejecución y por tiempo de ejecución, sin importar la cantidad de ejecuciones simultáneas que necesitemos realizar. Por eso es que hay algunos planes, ya vamos a ver, de pago de Azure Function, que entran dentro del circuito de serverless, de informática sin servidores. Si bien sabemos que siempre por detrás hay servidores, pero nosotros no nos ocupamos de la cantidad de servidores necesarios para poder escalar. Por supuesto, no es la única modalidad de pago. Tenemos otras modalidades en Azure Function que vamos a conocer más adelante con mayor detalle. Podemos trabajar con nuestras propias dependencias. Podemos hacer utilización de paquetes Nugget utilizando Visual Studio o Visual Studio Code, por lo cual podemos
utilizar nuestras dependencias favoritas, si bien tenemos una manera liviana de desarrollar funciones que es directamente a través del navegador, sin necesidad de instalar ningún IDE ni ningún editor de código potente. Posee seguridad integrada, de hecho podemos utilizar servicios OAuth en forma integrada. Nos permite integrarlos en forma simplificada con, por ejemplo, servidores FTP, Storage Account de Azure, Table Storage, bases de datos en Azure. La verdad que ya tenemos todo eso desarrollado. Simplemente con algunas selecciones de clics lo podemos empezar a utilizar y conectarnos directamente. Nos permite un desarrollo hiper flexible y es open source. Está disponible en GitHub. Tenemos que repasar dos conceptos fundamentales cuando estamos hablando de Azure Functions. Por un lado es el concepto de triggers y por otro lado es el concepto de bindings o enlaces. ¿Qué es un trigger? ¿Qué es un desencadenador en Azure Function? Básicamente es lo que provoca que nuestra función se ejecute. Nosotros, para poder ejecutar la función, necesitamos un desencadenador. Ese desencadenador puede ser el tiempo, por ejemplo, cada 30 minutos, o puede ser que un nuevo archivo se suba a un storage account, por ejemplo. Ambos son desencadenadores. También puede ser que un desencadenador sea una llamada HTTP que nosotros recibamos en nuestra aplicación web de Azure Function. Y cuando recibimos esa conexión HTTP, se va a desencadenar la ejecución. El ejemplo más simple de todo esto es que nosotros a través de un query string, a través de una URL, identifiquemos cuál es nuestro nombre. Por ejemplo, bueno, una URL específica, signo pesos, name igual Pablo. Entonces, Azure Function toma la entrada del name, que en este caso es Pablo, y lo muestra en pantalla. Esto es un ejemplo muy básico de Azure Function, pero donde estamos utilizando un desencadenador que es una llamada HTTP. Básicamente un desencadenador define cómo se invoca una función y cada función debe tener un desencadenador. Esto es requerido. No podemos tener una función sin un trigger. Y por último, los desencadenadores tienen datos muchas veces asociados que a menudo son la carga, son el input de una función. Por ejemplo, lo que nombrábamos antes, ¿no? Que un trigger sea una llamada HTTP en donde estamos pasando finalmente un parámetro, un name igual Pablo. Bueno, justamente eso lo puedo reutilizar dentro de mi función. Ya repasamos desencadenadores, triggers. Ahora vamos a repasar enlaces o bindings. Un enlace es una manera de conectar a otro recurso mediante una declaración. Nosotros a través de Azure Function necesitamos conectarnos, porque finalmente una función lo que nos va a permitir es, normalmente, tomar algo y entregar algo. Los enlaces pueden estar conectados como enlaces de entrada, enlaces de salida o ambos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y los datos de los enlaces se proporcionan a la función como parámetros. Es importante entender que los desencadenadores y enlaces evitan codificar el acceso a otros recursos. Vamos a hacer y repasar algunos ejemplos para que quede más en claro. Vamos al primero. Nuestra función consiste en que cuando llega un nuevo mensaje de cola, se ejecute para escribir en otra cola. En este caso, el desencadenador, el trigger, va a ser un queue, una cola. No va a haber un enlace de entrada, pero sí va a haber un enlace de salida. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es escribir en la otra cola. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo de un trabajo programado, una tarea programada que va a leer contenidos de un blob storage y crea un nuevo documento en Azure Cosmos DB. En este caso vamos a tener un desencadenador que es el tiempo, el timer. Por ejemplo, cada 30 minutos. ¿Sí? Voy a ejecutar esto en forma recurrente. Voy a tener un enlace de entrada, que es el blob storage, que es donde voy a buscar los archivos que estoy justamente trayendo nuevos. Y voy a tener un enlace de salida, que es donde grabo los documentos, que es Cosmos DB.
De la misma manera, el tercer ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, un webhook que usa Microsoft Graph para actualizar una hoja de Excel. En este caso, nuestro desencadenador va a ser una llamada HTTP. Como habíamos dicho en el ejemplo anterior, que teníamos un core string, un parámetro, digamos, yo voy a buscar una dirección HTTP para desencadenar algo. No tenemos enlace de entrada, porque no tengo nada. Pero sí tenemos enlace de salida, que es, gracias a la llamada HTTP, nosotros vamos a actualizar una hoja de Excel. Fíjense cómo los desencadenadores y los enlaces nos ayudan a evitar codificar de más, dado que tenemos el acceso a estos servicios resuelto. No los tenemos que hacer nosotros a esta tarea. Y solo nos concentramos en la lógica de negocio, en lo importante de nuestro código. Tenemos disponibilidad de diferentes desencadenadores y enlaces dependiendo el runtime que utilicemos de Azure Function. Esto ya Guille lo explicó en la sesión en vivo. Básicamente podemos usar la recomendación es la 2 y la 3. La 1 ya está por motivos de mantenimiento, está deprecada. Pero el runtime versión 2 y versión 3 nos va a variar la cantidad de desencadenadores y enlaces. Fíjense que la lista es larga. De hecho, en el material de la lección relacionada con Azure Function les dejamos mayor información y links para que puedan investigar a este respecto. Por otro lado, les comentamos ya que podemos utilizar varios lenguajes, nuestros lenguajes favoritos. También, dependiendo del runtime, vamos a poder hacer uso de más o de menos lenguajes, si bien en la versión del runtime 2 y 3 ya están bastante generalizados. Pero podemos utilizar múltiples lenguajes. Conclusiones. Azure Function nos evita escribir mucho código. La verdad que nos evita un montón de código. Podemos utilizar varios lenguajes, como hemos visto, y el cobro puede ser por cantidad de ejecuciones, tiempo y memoria si vamos a un plan de consumo, que vamos a ver planes en breve, en lecciones posteriores. Hay una gran cuota gratuita en los planes de consumo que podemos utilizar sin gastar dinero en Azure Function. Eso es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, podemos correr en modo serverless, plan de consumo, por ejemplo, plan premium, o dentro de un plan de app service. Todas estas cuestiones las vamos a estar viendo en breve, en próximas lecciones del diplomado de Azure Fundamentals para la sección Azure Function. Si no te inscribiste o no sabes de qué te estamos hablando, vas a poder buscar más información de este diplomado completamente gratuito abajo en los detalles de este video. Te esperamos y pasamos a la siguiente lección.